¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde posteriormente estará disponible este programa. Y bueno, algunas noticias rápidas porque tienen que ver con comida rápida, que al final pues no resultó tan eficiente por el tema del IVA, ¿no? A aquellos radioescuchas quizás hayan visto en los medios que por ahí a partir del 1 de julio hay que cobrar IVA sobre alimentos que anteriormente no llevaban IVA, y que estos alimentos pues, se consiguen en tiendas de conveniencia, donde históricamente pues ahí quizás se calentaban o se les brindaba algún proceso y no estaba claro si llevaban IVA o no llevaban IVA. Y a través de la resolución miscelánea que se publicó, si no mal recuerdo, el día de ayer, donde ya el SAT definió un criterio y por lo tanto aclaró que deben de cobrar IVA. Sí, básicamente el argumento de las tiendas de conveniencia era de que lo que se vendían eran, bueno, no un alimento preparado, sino los productos por separado, y estos a lo mejor entraban a un proceso de microondas o demás, pero que eran procesados por el mismo cliente o consumidor, es decir, que la empresa no vendía los alimentos preparados y por lo tanto ese era el medio de defensa. Ahí queda la postura por parte de la autoridad. Veremos si las tiendas de conveniencia, bueno, pues se pronuncian al respecto, ya sea cargando o trasladando ese 16% a los consumidores. Así es. Y bueno, ya entrando a lo que es en materia del día de hoy, tenemos un invitado. El día de hoy vamos a hablar de la Prodecon, este tema que ya lo hemos comentado anteriormente, pero en los últimos tiempos la Prodecon ha retomado un papel trascendente en cuestión de defensa a los contribuyentes, y por esta razón tenemos como invitado al delegado aquí en Nuevo León, que es el licenciado Jesús Antonio Rodríguez Millán, a quien agradecemos su participación y su apertura por acompañarnos en este programa. Licenciado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Y bueno, sí, Luis. No, sí, bueno, para algunos radioescuchas, Hugo, la palabra Prodecon a lo mejor fonéticamente les suena similar a Profeco, que vamos a ver, bueno, Profeco defiende a los consumidores en el caso de transacciones de compraventa. En el caso de la Prodecon, bueno, pues esta defiende a los contribuyentes en contra de las autoridades federales. Licenciado Jesús Antonio, propiamente, ¿cuáles son los antecedentes de la Prodecon? Es decir, si pudiera ampliar a los radioescuchas, ¿qué debemos de entender por Prodecon? Claro que sí, Luis. Fíjate que es muy interesante lo que comentas. Prodecon viene siendo como la Profeco, pero la Profeco defiende o apoya o observa acciones referentes a los consumidores, como bien lo dices. La Prodecon hace lo mismo, defiende, observa, protege, pero a los contribuyentes, aquellas personas que pagan impuestos. Incluso nosotros en Prodecon les denominamos pagadores de impuestos. Es una nueva figura que viene siendo un contribuyente, pero nosotros consideramos que más que nada es un pagador de impuestos. Y como antecedente de la Prodecon, fíjate que el 23 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En esta ley y en el Código Fiscal de la Federación, en ese año, ya se preveía la figura de un ombudsman en materia tributaria. Pero nace realmente a través de un decreto el 4 de septiembre de 2006, y la ley fue publicada el 7 de septiembre de 2009. Pero no es hasta el 28 de abril de 2011 que de una terna que propuso el Senado se nombra a la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara como la primer ombudsman fiscal en el país. ¿Y por qué de 2006 a 2009? ¿Por qué? Porque en esa fecha fue impugnada la ley orgánica por el entonces Procurador General de la República. Sin embargo, la Corte, al resolver esa inconstitucionalidad, consideró que era procedente que existiera la figura de este ombudsman en el país. Y bueno, esto marcó un parteaguas, ¿no? Porque
pues esta figura existe en otros países, existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas otras partes, y aquí hasta cierto punto nos habíamos quedado un poco relegados, ¿no? Porque el contribuyente no tenía a quién acudir y como coloquialmente con el programa ese de televisión de ¿y ahora quién podrá defendernos?, ¿no? Y afortunadamente ahorita ya contamos con la Prodecon, donde, bueno, nos pudieras explicar un poco qué es la Prodecon, qué servicios presta, para qué surgió. Claro que sí, Hugo. Mira, te comento. La Prodecon es un organismo descentralizado, no está sectorizado, es algo bien importante. La Prodecon no pertenece a una Secretaría de Estado como tal. Es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Tiene autonomía técnica. Sus principales funciones son preservar, defender y promover los derechos del contribuyente, garantizando su efectivo acceso a la justicia fiscal. También verificar y mejorar permanentemente los actos y prácticas de las autoridades fiscales federales. Prodecon realmente es un ombudsman en materia tributaria. Como ustedes saben, existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Prodecon recoge gran parte de esta situación de la protección. Es una figura proteccionista, pero no nada más a los derechos humanos, sino a los derechos de los contribuyentes en materia tributaria. Y en cuanto a, digamos, ya las facultades, los servicios que la Prodecon presta a los contribuyentes, ¿nos pudieran mencionar cuáles son los servicios? ¿Qué es lo que el contribuyente como tal puede esperar de la Prodecon? Claro que sí, Hugo. Mira, nosotros tenemos varios servicios sustantivos que prestamos aquí en la delegación de Nuevo León, donde estamos a las órdenes de todos los radioescuchas, todos los contribuyentes, que como bien lo decían al principio, lo decía Luis, mucha gente no nos ubica todavía, escuchan la palabra Prodecon y no saben que existe un organismo que los puede defender. ¿A través de qué medios? Tenemos la orientación, tenemos la asesoría y la consulta legal, tenemos la representación legal y la defensa, tenemos el área de quejas y reclamaciones, tenemos el servicio de acuerdos conclusivos, una figura muy novedosa que nació apenas en 2014 con la reforma al Código Fiscal de la Federación. Tenemos las recomendaciones a las autoridades fiscales federales cuando sus actos de autoridad lastiman, lesionan, transgreden los derechos de un contribuyente. Tenemos los servicios de investigación de problemas sistémicos y también se puede proponer modificaciones a la normatividad interna del SAT. Y bueno, aquí algo muy importante y trascendente es que estos servicios que brinda la Prodecon son gratuitos para el contribuyente. Claro que sí, es algo muy importante que los radioescuchas es necesario que sepan. Todos los servicios que se prestan en Prodecon son completamente gratuitos. Tenemos un servicio, por ejemplo, el de representación legal, que ahorita si quieren abundo un poco más en ese tema. Aquí en este servicio la Prodecon funge como un abogado patrono del contribuyente, es decir, un contribuyente que le llegó una multa, que le llegó una carta de invitación, que le aseguraron alguna cuenta bancaria, que tiene un crédito fiscal con alguna autoridad fiscal federal, puede acudir con nosotros y nosotros podemos fungir como sus abogados patronos y representarlo en un juicio, llámese un juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Federal, un juicio de amparo o incluso ante la propia autoridad en un recurso administrativo. Porque puede haber muchos casos donde el contribuyente a lo mejor desconoce la procedencia del actuar de la autoridad o no tiene los medios para defenderse y cree que ya perdió, ¿no? Que aunque tiene la razón, no tiene cómo demostrarlo por no tener los recursos económicos, y en este caso pues la Prodecon es esa figura donde el contribuyente, mostrando la información, la Prodecon analiza el caso y en base a eso ya determina cuál es la forma correcta de proceder en cada caso. Ciertamente, Hugo, fíjate, pero tiene una limitante es esto, ¿no? Es decir, si bien es un servicio que se presta de manera gratuita y contra actos surgidos, por ejemplo, de autoridades como el SAT o el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit, que son entidades federales, bueno, pues también tiene una restricción, Hugo, es decir, que tendrá que ser contra actos que no excedan el monto de 30 veces el salario mínimo. Es decir, hoy en día estaríamos hablando de 767,000 pesos, es decir, si los actos rebasan esta cantidad, dice la Prodecon, yo me deslindo de esto, ¿es correcto? Es decir, sabes que ya tienes una capacidad económica, contrata a tus propios abogados, ya no te puedo yo representar. Exactamente, Luis. Fíjate que ese es el sentido de la norma, ¿no? El sentido teleológico, podríamos decirlo de esta manera, porque así lo estableció el legislador, así lo consideró, pero hay que hacer alguna precisión. Ese monto que está topado, como bien lo dices, a 30 veces el salario mínimo elevado al año,
que equivale a la cantidad de 767.595 pesos, más o menos, es el monto histórico. Es decir, un crédito fiscal se compone por el monto histórico, que viene siendo la contribución histórica omitida, o que la autoridad consideró que es la omitida, más recargos, más actualizaciones, más multas. Para nosotros poder fungir como abogados patronos consideramos nada más el monto histórico. Ejemplo, un crédito fiscal de 3 millones de pesos, cuyo monto histórico, es decir, los puros impuestos omitidos, es de 500,000 o 600,000, sí podemos representar al contribuyente, aunque el crédito ya en su totalidad sea por los 3 millones de pesos. Eso es algo muy interesante porque muchos contribuyentes quizás nos están escuchando en este momento y dicen, bueno, yo tengo un crédito de 1,5 millones y ya no puedo acudir con Prodecon. Habría que analizar el caso específico, pero si el crédito en cuanto al monto histórico no rebasa esta cantidad que acabamos de mencionar, sí podemos fungir como los abogados patronos. ¿Esa limitante también estaría para el caso de los acuerdos conclusivos? No. En los acuerdos conclusivos no tenemos limitante, no hay límite en el monto de la irregularidad que la autoridad le esté proponiendo al contribuyente. Ok, licenciado, para el radio escucha, a lo mejor si Prodecon resulta una palabra novedosa, yo creo que acuerdos conclusivos, bueno, se cuece totalmente aparte. No sé si podamos abundar qué significa esto de acuerdos conclusivos. Claro que sí. Mira, Luis, los acuerdos conclusivos es una figura jurídica que estableció el legislador en el Código Fiscal de la Federación. En el artículo 69, ya existía un artículo 69 en el Código. Sin embargo, el legislador lo modifica, lo reforma y crea la figura de los acuerdos conclusivos. ¿Qué es esto? Los acuerdos conclusivos se pueden presentar por parte de un contribuyente cuando la autoridad esté llevando a cabo una facultad de comprobación. Y es muy enfático el artículo 69 en señalar qué facultades de comprobación. Se refiere a aquellas facultades del artículo 42 del Código, las fracciones segunda y tercera y novena. La fracción segunda, como ustedes saben, se refiere a las revisiones de gabinete o de escritorio, que así le denomina la autoridad, las visitas domiciliares o las revisiones a través de medios electrónicos que se implementaron ahora a partir también de la reforma para la contabilidad electrónica. Cuando la autoridad esté llevando a cabo este tipo de facultades de comprobación en específico y ya haya emitido una irregularidad o haya habido un pronunciamiento sobre hechos o calificaciones de la revisión, de la visita o del gabinete, el contribuyente puede acudir y solicitar un acuerdo conclusivo. ¿Qué es esto? Acude vía Prodecon, y así lo establece el código, tiene que ser vía Prodecon, donde dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con el hecho, con la irregularidad que la autoridad me está señalando en la visita o en la revisión de gabinete. ¿Cuándo lo señala la autoridad? Normalmente lo señala cuando se emite la última acta parcial, cuando emite el acta final, cuando emite el oficio de observaciones en materia de gabinete. En estas actuaciones es cuando la autoridad generalmente y normativamente es cuando emite y da a conocer al contribuyente la irregularidad que detectó o la posible irregularidad que detectó durante la revisión. Y es en ese momento cuando el contribuyente puede acudir a Prodecon y decir, ¿sabes qué? Solicito un acuerdo conclusivo con la autoridad porque no estoy de acuerdo en esta irregularidad. Para traducirlo al radio escucha, y a lo mejor porque hay muchas señoras amas de casa que nos escuchen y a lo mejor el marido tiene el negocio y bueno, pues preocupadas por situaciones como esta, a lo mejor pudiera ser, es decir, cuando hay un proceso de auditoría, cuando hay una controversia, una disputa, es como si se subiesen al ring el contribuyente y el SAT y están disputándose entre ellos allí de manera unitaria, pero entra un árbitro allí que sería la Prodecon, una especie de métodos alternos, una especie de abreviada, hey, esto va a terminar mal, ¿sabes qué? Vamos de manera anticipada y entra la Prodecon y analiza el caso respectivo y de manera anticipada puede concluir la disputa donde, bueno, pues se le otorgue la razón a quien le asista. ¿Es así? Luis, yo tenía otra analogía también relacionada con los deportes, pero esto yo lo veía, el caso fútbol americano, ¿no? Aquellos que les gusta el fútbol americano, de repente hay castigos y también de repente dicen, vamos a revisar la jugada, ¿no? Entonces se para el juego, el árbitro revisa la jugada, ve qué fue lo que sucedió y en este caso decide cambiar la decisión, el castigo o lo que haya sido, o se mantiene el mismo castigo, ¿no? Que quiero pensar que sería algo similar, ¿no? Donde se pone una pausa a la disputa entre el contribuyente y la autoridad, la Prodecon medía el caso para ver si pueden llegar a un resultado diferente. Efectivamente, dichas analogías son muy aplicables porque el acuerdo conclusivo realmente es un medio alternativo de una solución de una controversia.
¿Por qué se da ahorita? Porque antes de esta reforma la autoridad ya llevaba a cabo esas facultades de comprobación, lo ha hecho por muchos años, y realmente el contribuyente no tenía de qué manera acercarse a la autoridad a consensuar la irregularidad. Efectivamente había un derecho de audiencia donde se le otorgaba un plazo para que desvirtuara la irregularidad, pero lo hacía el contribuyente solo frente a la autoridad, sin que hubiera una persona o un ente, un organismo en medio que vigilara, que estuviera presente, que mediara esa irregularidad. Como bien lo dices, Hugo, ahí nosotros fungimos como un mediador, Prodecon funge como un mediador, se consensa, donde hay un consenso entre ambas partes, contribuyente y autoridad. Se suspende la revisión, es algo muy importante, es una de las bondades del acuerdo conclusivo. En el momento en que el contribuyente lo solicita por escrito y nosotros lo recepcionamos en la delegación de la Prodecon, en ese momento se suspende el procedimiento de revisión que esté llevando a cabo la autoridad y entramos en un consenso donde el contribuyente le expone a la autoridad cuál es la irregularidad con la que no está de acuerdo, la autoridad le responde fundada y motivadamente el por qué emitió esa irregularidad y comienza una especie de debate donde Prodecon está siempre vigilante que no se transgredan derechos del contribuyente y sobre todo que el acuerdo que se consense se suscriba en los términos en que se esté planteando. Ahora, bueno, otra de las características es de que es inimputable, es decir, ya no sería recurrible por las partes la resolución respectiva, bueno, pues allí queda, ¿verdad? Incluso se dice que ya está blindada contra un juicio de lesividad que incluso pudiese pronunciarse la autoridad. En este caso, una vez concluido el acuerdo, bueno, pues ya no se pudiese atacar bajo esta vía. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, ahorita mencionabas de un principal y accesorios como las multas? ¿Qué hay, por ejemplo, de las multas en el caso de acuerdos conclusivos? Es decir, ¿estas se condonan, permanecen vigentes o cuáles son uno de los beneficios de los acuerdos conclusivos? Claro, mira, los grandes beneficios de esta figura del acuerdo conclusivo es la suspensión de la revisión en la etapa en la que esté, donde hubo un pronunciamiento por parte de la autoridad, ahí se suspende cuando el contribuyente solicita el acuerdo conclusivo. Entramos en la mediación, entramos en el consenso. Si las partes se ponen de acuerdo, la otra bondad que trae el acuerdo conclusivo es que se condonan al 100% multas de fondo y de forma. Y es algo muy importante porque normalmente los créditos fiscales que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el IMSS o las autoridades coordinadas se compone por impuestos históricos, actualizaciones, recargos y multas. Y las multas normalmente vienen siendo esa tercera parte más o menos del crédito fiscal. Entonces, la bondad del acuerdo conclusivo es que si se suscribe, se condonan al 100% las multas. Llámese multas de forma, multas de fondo. Y como bien lo decías, si se suscribe el acuerdo conclusivo, ya no es impugnable ni por el contribuyente ni por la autoridad. ¿Por qué? Porque este acuerdo conclusivo se basa en una figura que se llama, o en un principio más bien, denominado de buena fe. Es decir, yo sé que tengo una revisión, yo sé que la autoridad está en uso de sus facultades, yo estimo que la autoridad está apreciando mal una situación, un hecho respecto a mi contabilidad, respecto a mi situación fiscal, y nosotros tratamos, o el contribuyente trata de convencer a la autoridad que no es así. Sí, pero se parte de la buena fe, del principio de que los dos se sientan a consensuar y a platicar. Por eso es que se estima que lo que se suscribe ya no se puede impugnar ni por la autoridad ni por el contribuyente. No sé si, porque la Prodecon, como comentábamos al inicio, ya hay avances concretos, ¿no?, en favor de los contribuyentes. Si nos pudieras comentar algunas de las, pues han emitido recomendaciones, han realizado análisis sistémicos, o sea, eso cómo se ha traducido en beneficio de los contribuyentes, cómo han visto ustedes el cambio de postura de la autoridad ante todos estos documentos e investigaciones que la Procuraduría ha elaborado a lo largo de su trayectoria. Claro que sí, Hugo. Fíjate que la Procuraduría ha hecho un trabajo, la verdad, monumental por parte incluso de la Procuradora, de los subprocuradores, de todos los subprocuradores, el subprocurador general, los subprocuradores de cada área, los compañeros directores generales, delegados, donde hemos hecho un trabajo, la verdad, bastante grande de convencimiento, de investigación, de detectar problemas sistémicos en grupos de contribuyentes. Y en mis áreas centrales, donde realmente la Procuradora, a través, por conducto de los subprocuradores generales y ella misma, han llevado a cabo mesas de trabajo con el SAT a nivel jefe del SAT, administradores generales del SAT, donde han advertido problemas sistémicos de algunos grupos de contribuyentes
Y la verdad es que hemos logrado bastantes cosas buenas en ese sentido. Hemos logrado, o se ha logrado a través de estos trabajos que ha llevado a cabo la procuradora, los subprocuradores y directores generales, se ha logrado que el SAT dé reversa en algunos criterios, incluso en algunos criterios y normatividades internas que tienen. Sí, ahorita referías al inicio, ¿no? Dentro de las características de la PRODECON, que es un organismo autónomo, incluso en cuestión de la parte económica, pero también hablamos de esta parte novedosa, es decir, parece un organismo recién creado cuando ya tiene un par de años a disposición de los contribuyentes, pero pareciera ajeno y novedoso, es decir, cuando se están violando derechos del contribuyente, bueno, pues acude ante el autor de esa violación de esos derechos, que vendría siendo en la mayoría de los casos el Servicio de Administración Tributaria, es decir, acude a las instalaciones de la autoridad y a lo mejor sale fatigado, molesto, defraudado, frustrado, y a lo mejor procede bajo un esfuerzo económico a liquidar las contribuciones omitidas o las sanciones que le ha impuesto la autoridad. ¿Por qué no trabajar de la mano la PRODECON y el SAT? ¿Y por qué no dentro de las instalaciones del SAT, que es donde se da el tráfico al 100% de contribuyentes? Bueno, pues que hubiese información, un medio de contacto por parte de la PRODECON. Es decir, entiendo que tiene sus oficinas en Nuevo León, pero pareciera allí otro acto de molestia al contribuyente el tener que trasladarse y ubicar a la PRODECON. ¿Cómo está allí el acercamiento con las autoridades hacendarias? Por ejemplo, el Seguro Social, pues bastaría también, no sé, dentro del área de recepción, un pequeño módulo que hubiese de la PRODECON para saber que el contribuyente tiene esa herramienta, tiene ese derecho a la mano, ¿no? Sí, creo que sí. Fíjate que parte de nuestras funciones, Luis, es llevar a cabo mesas de trabajo, reuniones periódicas con las autoridades. Y cuando hablo de autoridades me refiero a aquellas con las que tenemos competencia, que son precisamente el SAT, que es, digámoslo así, nuestro principal cliente, es la autoridad con la que más tenemos recurrencia en este tipo de asuntos, con el IMSS, con el Infonavit, con autoridades coordinadas, y cuando me refiero a estas, hablo de las Secretarías de Estado, de la Secretaría de Finanzas de cada entidad federativa. Y en esas reuniones periódicas se hace precisamente este tipo de acercamientos, donde se plantea que esas autoridades permitan que haya folletería, que haya algún póster pegado en sus oficinas para que los contribuyentes nos conozcan. A la par de esto, déjame decirte que estamos haciendo un esfuerzo, la verdad, bastante grande aquí en la delegación de Nuevo León, tratando de entablar módulos que te anticipo. Estamos en un convenio con el Instituto de Contadores Públicos y estamos por poner un módulo de atención en Montemorelos para tratar de apoyar a la gente que está al sur del estado. De igual manera estamos viendo con la Asociación de Agentes Aduanales que está al norte del estado, en Colombia, Nuevo León, de poner otro módulo de tal suerte que podamos abarcar ambos polos. Aquí a nivel zona metropolitana estamos haciendo mucha gestión. Hemos ido con mis compañeros, he ido a Santiago, al Cercado, a dejar volantes, a pegar pósters y de igual manera invitar a todos los contribuyentes. Fíjate que este mes de junio fue un mes muy intenso para nosotros porque salimos en varios medios, salimos en el periódico, salimos en varios foros que nos han invitado, y esa es la intención, de que la gente se acerque a nosotros y que cuando tenga una problemática con alguna de estas autoridades se acerque y tenga la confianza que en PRODECON lo podemos apoyar. Si nos puedes proporcionar la página de internet, los teléfonos y el domicilio a donde se pueden dirigir los contribuyentes interesados en estos servicios. Claro que sí. Mira, la página oficial es www.prodecon.gov.mx. Tenemos una app que es PRODECON, se requiere únicamente un sistema Android donde el contribuyente puede accesar desde su móvil y presentar alguna queja. Tenemos un 01800 también, es 01800-611-0190. Tenemos el teléfono de la oficina donde está su servidor, es el 8123-4180, y nosotros estamos ubicados físicamente en la colonia Vista Hermosa. La calle es Costa Rica, número 340, esquina con Puerto Rico. Ahora, esto es para Nuevo León, Hugo, pero bueno, pues tenemos radioescuchas hacia todo el país. Así es. Entonces, en la página, por ahí encontrarán los teléfonos de contacto de las distintas delegaciones. Así es. Y bueno, pues prácticamente con esto concluimos el programa del día de hoy. Le damos las gracias al licenciado
y esperemos que pues nos vuelva a acompañar para tocar cada uno de estos temas, ya que la Procuraduría presta muchos servicios y es conveniente que los ciudadanos conozcan a fondo cada uno de ellos. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Muy amable. Bueno, pues se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.